¿Qué tal? Estamos con Maquena Ulfe, que es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales, con quien queremos dialogar un poco sobre la problemática del desarrollo. A veces se tiene una concepción muy economicista del tema de eliminar la pobreza, pero debe incorporarse también los aspectos de la reducción de la desigualdad. Pero más que eso, hay enfoques como los de Amartya Sen, que señalan las capacidades, la creación de capacidades como algo fundamental, digamos, para lograr o alcanzar este desarrollo. Entonces esto lleva a los actores, a los sujetos, pero estos sujetos tienen historia, están interrelacionados, ¿no es cierto? Entonces desde tu campo de estudio están mucho mejor digamos, dotados que los economistas para abordar esa problemática. Bueno, quiero comenzar agradeciéndote, Alan, por la oportunidad. Es un tema, digamos, bastante amplio y sugerente. Yo en los últimos años he venido trabajando sobre el tema de memoria y violencia, pero en realidad haciendo más un estudio desde la antropología del Estado para problematizar la manera como fue diseñado y se lleva a cabo el programa de reparaciones. Entonces desde ahí en realidad es desde donde puedo trazar mi entrada para darle forma o darle respuesta un poco a lo que tú consultas. Y creo que tiene que ver, al menos desde la antropología, con lo que es, con dos aspectos centrales. Uno es la cultura en general, no pensada como una gran totalidad, sino pensada como las prácticas, los discursos y las maneras como se entretejen relaciones entre los sujetos, entre las personas, y entre las instituciones y los sujetos, de un lado, pero de otro lado también está el peso grande de la historia. Porque si pensamos en términos de desarrollo, por supuesto, el desarrollo puede quedar inscrito en el papel como una gran propuesta, digamos, que va a beneficiar, va a eliminar pobreza o va a disminuir pobreza, pero el problema no es que elimine la pobreza, sino que en un país como el nuestro es cómo pensar en reducir los niveles tan altos de inequidad, ¿no? Y ahí es donde yo creo más bien que los dos factores de lo que es los procesos culturales y el peso de la historia en realidad nos juegan una mala pasada, ¿no? En el sentido que las relaciones entre los sujetos sociales acá son relaciones muy tensas, racializadas, ¿no? De conflictos muy grandes entre géneros, o sea, sean varones, mujeres, grupos LGTBI, y también entre los diferentes grupos de ciudadanos, ¿no? Hay ciudadanos en este país que tienen, por decirlo así, solo derechos, ¿no? Y ciudadanos que tienen demasiados derechos y demasiadísimos deberes que cumplir, ¿no es así? Entonces, la inequidad es lo que cruza, ¿no? Entonces, ahí la reflexión mayor va en tratar de pensar y tratar de ver de qué manera, estructuralmente hablando, en realidad, podemos trabajar mejor esas relaciones entre Estado y sociedad, ¿no? Para mí eso es lo fundante. Es el primer punto que le dedica el informe de la Comisión de la Verdad cuando aborda el tema del conflicto armado interno y las causas del conflicto armado interno, es justamente va hacia lo fundante que y lo difíciles que son esas relaciones. Y hoy nuevamente volvemos a verlo en acción, ¿no? Tenemos desastres naturales que vienen ocurriendo periódicamente, sin ningún tipo de prevención, pero que además caen y se sufre, digamos, en los grupos poblacionales que son además siempre los más vulnerables, ¿no? Entonces, tenemos un crecimiento económico que va por un lado, ¿no? Que queda totalmente opacado cuando viene un huaico, ¿no? El huaico y el barro simplemente vuelven a poner en evidencia que el crecimiento económico no ha venido acompañado
de igualdad, no ha venido acompañado en realidad de iguales oportunidades para todos, no ha venido tampoco acompañado de prevención, no sé si, no ha venido acompañado de tratar de saber qué es aquello que las personas también, digamos, los conocimientos locales y lo que las personas también desean para sus comunidades, ¿no? Y no ha venido realmente acompañado de un crecimiento igualitario para todos, ¿no? Entonces, las tasas, digamos, desde la economía uno puede hablar en términos de crecimiento, pero cuando vas al terreno, el barro, ahorita te está mostrando todo lo contrario, ¿no? Esta dimensión cultural que planteas es central porque desde décadas atrás, digamos, la pobreza se identificó con la llamada mancha india, ¿no? Claro. En el sur andino, en el área rural, un país intercultural, multicultural como el nuestro, biodiverso. Sin embargo, cuando se dan estos desastres, ¿no es cierto?, se muestra que hay cierto tipo de, incluso racial o por los factores que están mencionando, que son los más vulnerables, que incluso desde las políticas del Estado, en algún momento cuando se habla de la política del perro el hortelano, prácticamente se invisibilizan o son prescindibles. Exactamente, ¿No? o sea, en los artículos de Perro el Hortelano, de Alan García, realmente él te está hablando de un territorio amazónico que aparentemente para él es inhabitado o poco habitado. Es decir, los ciudadanos que ahí residen no cuentan, ¿no es así? Y ahí nomás estás viendo todo un escalafón entonces de diferentes tipos de ciudadanía, lo que Sinesio López hace años había trabajado, ¿no? Que quiénes son los ciudadanos de primera clase, quiénes son los ciudadanos de segunda clase, quiénes son simplemente la gente que no importa, ¿no? Los desechos, por decirlo de una manera. Y en términos de lucha contra la pobreza, ¿no? Que es también un discurso marcado del Estado, y del Estado además desde hace muchas décadas en realidad, todos los programas del Estado van en esa línea, ¿no? Entonces habría también que preguntarse cómo justamente poder hacer que esos programas sociales, ¿no? puedan trabajar con esa diferencia cultural, ¿no? Puedan trabajar realmente en tratar de recoger las particularidades de los diferentes grupos étnicos y comunidades que acá conviven, para poder entender el funcionamiento de los programas, ¿no? O sea, para que realmente pueda calar hondo, ¿no? Claro, ese tema es fundamental porque, claro, no basta el crecimiento, no bastan las políticas sociales que están focalizadas, se tiene que incluir esta otra dimensión cultural, también el tema de ordenamiento territorial, sí. Más aún en las condiciones de desastre que estamos atravesando. Ha hecho evidente la falta de planificación, se eliminó el Instituto Nacional de Planificación en los 90, el CEPLAN no tiene ningún peso, entonces tenemos que reconstruir todo y no tenemos las instituciones, pero afortunadamente hay estudios, hay universidades, hay entes en las regiones que deberían sumarse o ser convocadas para esta tarea gigantesca que se nos viene, ¿no? O sea, además, bueno, ahí concuerdo en realidad con muchos colegas, ¿no? De que, digamos, la investigación es base también para poder pensar en términos de desarrollo, ¿no? La investigación en ciencias, la investigación en ciencias básicas, en tecnología, la investigación en ciencias sociales es básica para poder conocer, digamos, lo que las personas también piensan, ¿no? Y sienten, eso es importante. Pero también, y ahí digamos también entra lo que es la cultura de prevención. Acá mucho pensamos en términos del futuro como si fuese algo inalcanzable y algo a donde apuntamos y vamos, y nos olvidamos en realidad del día a día, o sea, de hacer y de ver cómo es que llegamos un poco a ese futuro, ¿no? Y sí, o sea, a mí me parece fundamental pensar en términos también de prever, ¿no? O sea, de tratar de pensar políticas a largo aliento, realmente, ¿no? O sea, somos un Estado
donde cambia el ministro y cambian muchas veces las políticas y los funcionarios, ¿no? Y más bien, en realidad, hay que recoger de las experiencias positivas y las experiencias que han sido muy buenas, digamos, para lo que es pensar el desarrollo, nutrirlas y más bien tratar también de seguirlas, ¿no? De darles continuidad y pensar en programas y proyectos a largo aliento, ¿no? O sea, para mí eso es fundamental, ¿no? Y eso parte también de tratar de establecer puntos, ¿no? Como base para poder pensar a largo aliento, ¿no? No es tratar simplemente de vino el huaico y boom, tratas de sobreponerte a la emergencia, y muchas veces acá funcionamos con políticas de emergencia, ¿no? Y las políticas de emergencia ya ves que cuando viene el huaico también se las lleva, ¿no? Así es. Bueno, ojalá que no repitamos los errores del pasado, que tengamos esta visión de más largo plazo y bueno, seguiremos avanzando porque a pesar de todo, digamos, el Perú siempre ha salido de situaciones trágicas, ¿no? Es muy difícil, pero vamos a salir adelante y todos tenemos que poner ahí el hombro con propuestas y con acciones. Exactamente, con propuestas y con acciones. Muchas gracias. Gracias, Ana.